Bueno, mis chiquitos, la clase pasada entonces hablábamos del tono en la comunicación y la importancia que tiene, ¿cierto? Entonces, durante este mes, con el favor de Dios, vamos a estar hablando acerca de esto, los diferentes tipos de tonos, cuál es el uso y demás para que podamos identificarlos. La clase pasada decíamos que claramente no es un tema que sea algo abstracto, sino que por el contrario son cosas que están incluidas en nuestra comunicación a diario. Sin embargo, es importante que nosotros no solo los reconozcamos, sino que también podamos identificar en qué momento se pueden usar y en qué momento no. ¿Listo? Y bueno, que podamos ampliar como tal nuestro conocimiento. Entonces, ya dicho esto, vamos a iniciar. Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo la introducción. Gracias, mi Tatis. Bienvenidos, mis estimados investigadores del conocimiento. En este módulo de estudio exploraremos el tono sarcástico y la ironía. Hoy exploraremos cómo la ironía y la sátira no, no solo nos entretienen, sino también juegan un papel crucial en nuestra vida, en nuestra sociedad moderna. Muchísimas gracias, Tatis. Entonces, con el tiempo, digamos que podemos decir que el sarcasmo y la ironía han existido siempre, pero con el tiempo han tomado más fuerza, ¿no? Antes era más tomado como grosería, como de pronto altanería o un poco de rebeldía. Ahorita ya ha tomado fuerza como género, no solo literario, sino también como una forma de comunicación eficaz. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar. Los objetivos que tenemos el día de hoy, con el favor de Dios que los cumplamos. Número uno, comprender el concepto del tono sarcástico e irónico y su importancia en la comunicación verbal. Recordemos que cuando hablamos del tono, estamos hablando de esa partecita que es muy común, que dice, no es lo que dijo, sino cómo lo dijo, ¿no? Entonces, el tono es esa segunda parte, cómo estás diciendo las cosas, ¿vale? Número dos, identificar y analizar ejemplos de tono sarcástico e irónico en diferentes contextos, como la literatura, el cine y el discurso cotidiano. Aquí sí quisiera que por favor, esto ya lo habíamos visto, pero quiero que por favor ustedes me ayuden, si no lo saben, entonces investigando cuál es la diferencia entre sarcasmo e ironía. ¿Listo? Porque no son lo mismo. Y es muy importante que nosotros empecemos a identificar eso y que lo tengamos presente, ¿no? Para que no utilicemos mal nuestro lenguaje. Entonces, por favor, alguno ahí para que me ayude diciéndome cuál es la diferencia. Número tres, desarrollar habilidades de interpretación y producción de tono sarcástico e irónico de manera efectiva. Eh, la comunicación es un todo, chicos. Entonces, no podemos decir, no, es que yo no soy sarcástico o yo no soy irónico. No, eso en algún momento lo somos, así sea de manera, mejor dicho, sin intención, ¿sí? Igual lo vamos a hacer. Por eso es importante que lo logremos identificar y que logremos aprender cómo hacer uso de estos tonos, ¿cierto? De estas habilidades también, porque muchas veces son habilidades de una forma efectiva y no de una forma destructiva. ¿Listo? ¿Quién ya encontró cuál es la diferencia entre tono y sarcasmo? Perdón, entre sarcasmo e ironía. Rápidamente, chiquitos. Preguntamos democráticamente. Eso ya lo habíamos visto, no es nada así como tan del otro. Sara, ¿cuál es la diferencia entre sarcasmo e ironía? ¿Sabes o no sabes? No sabe, no responde, no está. Chicos, es muy... ¿Cuál Sara, profe? Ok, Sara Barbosa. Estaba con Sara Barbosa. Pero tú sabes, Sara, ¿lo tienes ahí? Pues la acabo de investigar. Dale, Bueno, hermoso. dice, la ironía es una figura retórica que implica expresar lo contrario de lo que se quiere decir.
a menudo con un propósito humorístico o para resaltar una contradicción. En cambio, el sarcasmo es una forma de ironía más mordaz y cruel, utilizada para burlarse, herir o menospreciar a alguien. Ok, muchísimas gracias, Sara. Entonces, chiquitos, cuando hablamos de la ironía, estamos hablando de esa capacidad que tenemos de decir una cosa queriendo decir otra. ¿Sí? Por ejemplo, eh, cuando alguien llega tarde, ¿no? Usted siempre llega temprano, ¿no? Pero lo decimos con ese tono, o usted siempre cumpliendo, ¿sí? Entonces, estamos diciendo otra cosa, pero queremos manifestar otra diferente, ¿listo? Eso es la ironía. Pero cuando ya hablamos de sarcasmo, estamos hablando de algo que es más directo y un poco más cruel, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dicen buenos días y uno, buenas noches será, ese es el sarcasmo, ¿listo? Entonces, ironía, utilizamos lo contrario, sarcasmo, decimos directamente lo que queremos decir. Esa es la diferencia, ¿listo, mis chiquitos? Para que por favor se lo queden ahí, se lo apunten. Si es claro o alguno tiene alguna pregunta. Imagínate. Quedó claro, profe. Gracias, mi tatis. Chiquitos, recuerden la importancia de estar ahí activos, presentes, para que no se me aburran, para que no perdamos el hilo, ¿listo? Entonces es importante eso. Listo, entonces ya teniendo entonces en contexto la diferencia entre sarcasmo e ironía, vamos a avanzar, ¿listo? Como siempre, hacerles la invitación, ingresen, lean chiquitos, no se queden solo con lo que yo les digo, yo también me puedo equivocar, también estoy dispuesta a que me corrijan, entonces siempre ser muy críticos en todo lo que hacemos, ¿listo? Mis hermosos, súper importante ser críticos, tener pensamiento crítico, sacar criterios de absolutamente todo lo que hacemos y vemos. Bueno, ahora sí vamos con la idea fundacional. Por favor, algún buen samaritano que me ayude leyendo. Gracias, mi Sofi. Ok, idea fundacional. Las expresiones sarcásticas e irónicas son herramientas lingüísticas que transmiten significados ocultos o contrarios a los literales. Suelen emplearse con la intención de burlas o críticas de manera mordaz, con frecuencia causando humor a expensas de alguien más. En contraste, la ironía puede ser más sutil y puede no tener la intención de herir, sino de destacar una incongruencia o una situación absurda. Muchísimas gracias, Sofi. Entonces, ya aquí nos amplían un poquito más los conceptos, ¿no? Entonces, por favor, quisiera que alguno de ustedes, ojalá de forma voluntaria, me dijera qué entienden de esta idea fundacional o nos dieran así una breve explicación rápidamente. Ninguno, oiga, pero usted, Dios mío. Vamos a ver entonces acá con alguien. A ver, Lina, ¿qué entiendes de esta idea fundacional? ¿Profe, me escucha? ¿Sí? Ah, ok. Pues yo entiendo mm, que pues son formas de transmitir significados ocultos o contrarios, pues ocultos o contrarios. Y eh, se emplean con la intención de burla y crítica, no en toda, o sea, como digo, pues no en toda, o sea, uno a veces no quiere dar a entender eso, pero pues a veces lo toman un poquito más, o sea, lo toman como burla o algo, pero pues esa no es la idea. Y ya, pues. Listo, Lina, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar lo que dijo Lina? Listo, muy chiquitos. Ah, bueno, Sebas, dale, hermoso. Pues sería como decir que o sea que por ejemplo el sarcasmo suena más fuerte y es con más intención a herir y como tú lo dijiste al principio de tu explicación, más directo, si me hago entender. En cambio, pues que la ironía no puede tener la intención de herir
y es como más sutil, es más suave, por decirlo así. Listo, Sebas, perfecto, muchísimas gracias. Tatis, Profe, yo digo que es como, pues ahí dice que son, o sea, como polos opuestos. O sea, no son iguales, pero tienen algunas similitudes. Pero el sarcasmo es mucho más fuerte y ¿la qué? Y el irónico no es tan directo. listo, mi Tatis, muchísimas gracias. Listo, hermosos, muchísimas gracias por su participación. Entonces, mis preciosos, es importante que nosotros entendamos tres cosas importantes. Entonces, la primera, el sarcasmo y la ironía, perdón, no están mal. Son herramientas que nos han sido dadas para poder transmitir información, ¿sí? Por ejemplo, yo digamos que en mis relaciones personales soy un poquito irónica y sarcástica, ¿sí? Es más fácil para ti decir una verdad un poquito así como, digamos que disfrazada. Eso es lo que podemos decir, que es una habilidad de decir cosas de una manera un poquito disfrazada y que no suenen tan chocantes, ¿sí? Que claramente el sarcasmo es más directo y la ironía es indirecta, sí, pero pues las dos se utilizan para lo mismo. Y era el ejemplo que yo les daba cuando alguien llega tarde, ¿no? Entonces es diferente decirle como, usted siempre cumpliendo, ¿sí? Digamos que suena menos fuerte a lo que yo les decía que lleguen y digan buenos días y usted, serán buenas noches. Entonces suena diferente. Pero normalmente sí creo que es una herramienta que dándole un uso apropiado, que claramente pues teniendo un manejo de respeto, chicos, porque siempre todo debe ser con respeto, pues nos puede ayudar a generar una comunicación y a veces decir cosas incómodas, ¿sí? Como que no es tan fácil decir, pero que estas herramientas nos pueden ayudar, ¿listo? Y que puede ser como de una forma más sutil, no tan directa, que evite como tal la herida a la persona o la confrontación, ¿listo? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta o algún aporte, chiquitos. ¿Nada? ¿Todo súper claro? Listo. Vamos a avanzar entonces. Entonces acá dice, el poder del ingenio, la importancia de la ironía y el sarcasmo. Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo. Gracias, mi Tatis. El sarcasmo y la ironía son recursos lingüísticos poéticos que se pueden utilizar con diversos fines en la comunicación. El uso adecuado del sarcasmo y la ironía pueden llegar a ser una clave para una comunicación efectiva y requiere de cierta destreza y sensibilidad. Es importante considerar el contexto, la audiencia y la relación con el interlocutor para evitar malentendidos o causar ofensas innecesarias. Listo, mi Tatis, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa pequeñita, chiquitos. Por favor, ¿quién es iPhone de Jimmy Alejandro? Profe, soy yo, solo que como estoy conectado desde el celular de mi papá, no he podido cambiar el nombre. Ah, ok, mi corazón. ¿Pero tú eres quién? Juan David Alarcón. Ah, ok, listo, mi corazón. Muchas gracias. Es que era para eso precisamente, para saber. Gracias. Había visto otro acá. Espérenme a ver. Ah, sí. ¿Quién es Mapis? Mapis. Profe, yo soy María Paula Rodríguez García, pero no le he cambiado, no le he puesto todo el apellido. Ah, ok, mi corazón, listo, te encargo. Bueno, era para eso. Listo, chiquitos, era para confirmar eso. Ahora sí, avancemos. Entonces, ay, vea, perdí la página. Espérenme one moment, please. Ahora sí, entonces, básicamente lo que hablábamos, ¿listo, chicos? La ironía y el sarcasmo son muy importantes en nuestra comunicación, ¿sí? No solo eso, hacer un buen uso
de los mismos, de estas herramientas, nos van a permitir tener una mejor comunicación con las personas y poder, como les decía yo ahorita a ustedes, decir de pronto algunas cosas que no son tan cómodas, pero que nos van a ayudar a aliviar el ambiente. ¿Listo? Entonces, digamos que son herramientas que sí debemos decir, venga, yo necesito aprender a usarlas de una forma adecuada, con respeto, pero sí necesitamos incluirlas en nuestra comunicación, ¿vale? Acá dice que básicamente son clave para una comunicación efectiva, pero que requiere de destreza y sensibilidad, ¿sí? Entonces sí debemos ser muy sutiles, digamos que es como también la capacidad de decir, venga, yo quiero decir esto, pero yo puedo herir y aparte yo debo mostrar a Jesús en todo lo que hago. Entonces es como la unión de esas cosas y eso hace que lo que digamos pues no vaya a ser tan fuerte en caso, digamos, de las demás personas. ¿Listo? También, si nos gusta escribir cositas de pronto en redes sociales, si de pronto estamos escribiendo un blog, si de pronto estamos haciendo algún uso de estas herramientas hoy en día para pues ser conocidos y de pronto el tema de los influencers, bueno, todo eso, chiquitos, es importante también que nosotros incluyamos esto, ¿listo? Porque nos va a ayudar a relacionarnos, a tener más empatía, a generar también un lenguaje más eh, sincero, podemos decirlo de esa manera, ¿listo? ¿Hasta ahí algún comentario, chiquitos? Entonces vamos con la ironía. Bueno, entonces vamos a empezar con la ironía. Por favor, alguno de ustedes que nos ayude leyendo. Lina, gracias. Ironía es una figura retórica fascinante que añade una capa de complejidad y humor a la comunicación. Utilizada correctamente, puede ser una herramienta poderosa para expresar opiniones, criticar o simplemente entretener. Veamos cómo funciona y por qué es tan efectiva. ¿Eso, profe, o el otro también? Ayúdame el otro también, por favor. El uso de expresiones irónicas para transmitir significados opuestos a lo que se dice literalmente. Se entiende como la ironía puede emplearse para resaltar contradicciones o criticar de forma indirecta. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, chiquitos, en este caso hablamos de la ironía y precisamente, y entonces decimos que la ironía es una forma de comunicación, pero ojo, no siempre es para lanzar críticas o vainazos o para decir verdades, ¿no? A veces simplemente la podemos utilizar para entretener, ¿vale? Entonces no siempre debe tener como el fin de, ay, no, venga, voy a decir una verdad oculta o voy a lanzar una crítica o voy a dar una opinión sutil. No, a veces simplemente la podemos utilizar para entretener y ya, ¿listo? ¿Qué es importante, chiquitos, que tengamos en cuenta? Pues que básicamente lo que hace es resaltar contradicciones, es decir, se genera una crítica o se lanza un comentario, pero de forma contraria, ¿listo? ¿Qué es lo que va a hacer que sea diferente? El tono que tú le vas a poner. Eso es lo que va a hacer que se note que estás utilizando ironía, porque lo vas a decir de forma contraria, ¿listo? Seguimos. Dice, entre lo literal y lo figurado. La ironía consiste en expresar lo contrario de lo que se espera o se dice. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Llegó tarde como siempre, dicho con ironía tras la tardanza habitual de alguien, ¿no? Qué suerte que llovió el día del picnic. Es una frase irónica para expresar lo contrario de lo deseado, ¿no? Obviamente un día de picnic, un día de parque, uno no quiere que llueva. Entonces es eso, ¿listo? Básicamente, ¿qué lo va a denotar? El tono, ¿no? Obviamente vas a decir, qué suerte que llovió el día del picnic, ¿sí? Eso es lo que va a hacer que se note la diferencia, ¿vale? Ahora vamos a ver teorías sobre la ironía. Me parece que son súper chéveres. Hay dos teorías, entonces vamos, por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo la primera. Gracias, Aleja. Sostiene que la ironía se basa en la relación de la
pertinencia entre el significado literal de la frase y el contexto en el que se emplea. El oyente debe identificar esta relación para comprender el significado irónico. Muchísimas gracias. ¿Alguno que me ayude leyendo la segunda, por favor? Juan David, gracias. Teoría de la ecografía. Propone que la ironía funcione como un eco de significado anterior, creando una tensión entre el sentido literal y figurado. El oyente debe decodificar este eco para entender el mensaje real. Muchísimas gracias, Juan David. Entonces, en la primera, en la teoría de la pertinencia, básicamente se lanza una frase irónica y pues ¿cuál es el objetivo? Pues que el que está oyendo comprenda lo que se le quiere decir, ¿no? No por lo que se le está diciendo, sino por el tono que tiene lo que se le está diciendo. ¿Listo? Y cuando ya hablamos de la teoría de la ecografía, es que ya se dijo algo, ¿cierto? Pero se lanza una perla, podemos decirlo así, para poder detonar o para poder hacerle comprender a la persona el mensaje que se quiere transmitir. ¿Listo? Es como un eco de lo que ya se dijo, pero con algo de picante, digámoslo así, para poder transmitir el mensaje. Que el picante sería la ironía. ¿Listo, chiquitos? ¿Hasta ahí algún comentario, algún aporte, dudas? ¿Nada? Vamos súper, hiper, mega bien. Muy bien. Entonces ahora vamos con la sátira. ¿Quién me ayuda, por favor, con la sátira? Todos los voluntarios. Ah, bueno, Aleja, dale. Gracias. La sátira es una forma de expresión que utiliza el humor, la ironía y la exageración para criticar y ridiculizar a personas, instituciones o comportamientos, con raíces profundas en la literatura y el arte. La sátira sigue siendo una herramienta poderosa para comentar sobre la sociedad y provocar el pensamiento crítico. ¿Sigo? Sí, por favor, hasta el puntico. Ok. El sarcasmo estudia la utilización de expresiones sarcásticas y satíricas para burlarse, ridiculizar o criticar situaciones, personas o instituciones. Muchísimas gracias, Aleja. Pues chicos, imagínense que la sátira existe desde hace mucho tiempo. De hecho, el uso de la sátira inició en principios de la escritura y se utilizaba mucho para criticar el gobierno y todos los temas de gobierno, los imperios y demás, ¿sí? La primera forma que utilizaron como literatura para generar sátira, es decir, para poder generar críticas generales, fue la poesía. Entonces, en cuanto hablamos de poesía antigua, podemos decir que muchísima está cargada de sátira, porque lo que buscaban era a través de este léxico poder generar críticas y también poder generar una concientización en quienes la leían para que pudieran generar pensamiento crítico, ¿sí? La sátira la encontramos en las historietas, por ejemplo, Mafalda, que es una historieta bastante satírica, y así, ¿sí? Cuando hablamos de sátira, podemos decir que la sátira ya está conformada, o el sarcasmo y demás, sátira, bueno, de hecho la sátira es el género que está compuesto por sarcasmo, podemos decir que ya es un género literario establecido, ¿sí? Digamos que no es algo que solo se utilice en un momento de hablar y demás, sino que ya es un género literario constituido. Y de hecho, chicos, las personas que utilizan todo el tema del sarcasmo, la sátira y demás, son personas que tienen pues conocimientos previos. Digamos que sí es muy importante tener un buen léxico, un buen conocimiento, una buena comunicación y demás para hacer un buen uso del sarcasmo y de la sátira, ¿sí? No es algo como que se pueda utilizar así de la nada porque probablemente lo que vas a hacer es lo contrario, herir, maltratar, lastimar y no vas a ejecutar lo que tú quieres. Normalmente, ¿qué quiere la sátira? Transmitir con humor verdades, ¿sí?
burlarse de las cosas que claramente nos están haciendo bien, poder ridiculizar o mostrar eh, o quitar vendas de cosas que evidentemente se están saliendo de control o están desenfocadas, o pues simplemente generar críticas y ya, ¿sí? Entonces ya está más compuesto como un género, ¿vale, chiquitos? Para que lo tengan ahí presente. Acá tenemos un concepto que es súper interesante, chicos, que de hecho ya todos debemos tener el conocimiento y estamos hablando de la mordacidad del lenguaje. ¿Listo? Cuando hablamos de la mordacidad, podemos también relacionarlo como con la variedad que tiene el lenguaje, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, somos únicos, ¿sí? Y nuestro lenguaje, nuestra capacidad de comunicación es única. Por eso es que cuando hablamos del lenguaje, chicos, yo les he dicho a ustedes, podríamos durar toda la vida estudiando el lenguaje y no terminaríamos, porque hay una variedad infinita, ¿sí? Lo podemos estudiar por personas, por edades, por ciudades, por lugares, mejor dicho, por situaciones, por estudios, por absolutamente todo. O sea, hay una capacidad impresionante. Entonces no terminaríamos nunca, ¿listo? Y a eso se refiere mordacidad del lenguaje. Dice, el sarcasmo se define como la figura retórica que emplea la ironía con el objetivo de burlarse o criticar de forma mordaz. Se caracteriza por expresar lo contrario de lo que se piensa o se siente, utilizando un tono de voz que refleja la intención de ofender o ridiculizar. Hoy en día el sarcasmo también lo encontramos hasta sin necesidad de escuchar una voz, ¿no? Sino que ya en todo el tema de los memes, en todo el tema de los riffs, todo esto, ya nos ayuda a veces a uno ve una cosa y ya uno dice, ay, porque ya uno entiende, ¿no? Entonces, anteriormente estaba muy enfocado en el tono, pero ya ahorita se ha generado la capacidad de generar sarcasmo sin ni siquiera perdón, utilizar las palabras. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, aportes. Dinos, Sara. Es que, bueno, ahora viendo la definición del sarcasmo, o sea, tengo la duda, es que no sé, es un poco confuso como el tema de el significado de la sátira, pero también ahora el significado del sarcasmo, o sea, cuáles son las diferencias de esas. Ah, ok, listo. Muchísimas gracias. Esto también ya lo habíamos visto, ya habíamos visto sátira y sarcasmo. Entonces, no sé si alguno tiene por ahí cuál es la diferencia para que nos ayuden, nos recuerden cuál es la diferencia entre sátira y sarcasmo. O que le pregunten ahí rápidamente a Meta y me cuente cuál es la diferencia. Rápidamente, lo más veloz que se pueda. Venga, preguntémosle a alguien, a ver. Todos investiguen, todos pregúntenle ahí a Meta, ChatGPT. Vea que es hoy en día herramientas para investigación es lo que tenemos. Gracias a Dios, ¿no? Karen, ¿cuál es la diferencia entre sátira y sarcasmo? Karen, ¿no sabe, no responde? Sebastián, dale, hermoso. Profe, pues la verdad, pues esto es lo que yo pienso. Si estoy mal, corrígeme. Bueno, pues para mí, pues la satírica es como decir verdades de forma humorística, pues lo que tú dijiste. En cambio, el sarcasmo es como ya ir directo a criticar. ¿Sí me hago entender? O sea, es como una indirecta y otra directa. El sarcasmo sería como la directa y la satírica sería como la indirecta. Ok, Como pienso yo. bien. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Dale, Lina. Bueno, profe, pues yo investigué y dice que el sarcasmo es una forma de hablar breve, directa y normalmente cruel o burlón. Se dice lo contrario de lo que realmente se quiere decir, con intención de humillar, molestar o ridiculizar a alguien.
La sátira es un recurso más amplio, usado en textos, obras, canciones o caricaturas, para criticar algo de la sociedad, la política, la cultura, etc., usando humor, ironía o exageración. Listo, chiquitos, muy bien, muchísimas gracias. Los dos están en lo cierto, ¿listo? Entonces, cuando hablamos del sarcasmo, estamos hablando de ese uso común que le damos al sarcasmo, ¿cierto? Entonces, es esa capacidad de decir verdades de una forma directa, pero adornándola con un poco de humor y evitando lastimar o confrontación con las personas. Ese es el sarcasmo, ¿listo? Pero cuando ya hablamos de sátira, estamos hablando de esa capacidad que yo tengo de comunicar a los demás las inconformidades. ¿Listo? Entonces podemos decir que el sarcasmo es lo que utilizamos todos y que la sátira es el medio para poder hacerlo. Es decir, cuando una persona hace una historieta, hace un comentario, escribe algo y transmite la información. ¿Listo? Entonces, es esa capacidad de transformar la información en forma de sátira para que no sea tan fuerte, sea una crítica un poquito más suave. ¿Listo, chiquitos? No sé si fui clara o si de pronto tienen dudas todavía o bien. Bien, profe, gracias. Listo, hermosos. 9:40, nos vemos nuevamente 9:50. Listo, hermosos, tómense en esos 10 minuticos y si llegan a tener alguna duda, de vuelta se las resuelvo. Listo, chiquitos. 9:50 conectados otra vez. Ya nos vemos, hermosos.